Ok, vamos a empezar. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, les agradezco muchísimo el tiempo que se dan ahorita como para platicar al respecto de esto. A mí me interesa muchísimo como abrir canales de diálogo, abrir las discusiones y esta es mi tercera conferencia del día y es muy importante para mí como este tema en particular porque me toca un buen de puntos a mí personales y que tienen que ver con mi trayectoria y con pues, lo que yo he vivido en esta industria después de 27 años de estar camellándole durísimo, ¿no? Y viendo como las transformaciones y todo. Eh, Antes que nada, quiero que sepan que esta es la idea de esto. eh, no es como convencerlos, sino como informarnos, ¿no? Un poquito, porque a veces lo que nos pasa con el HDR es que no todos hemos tenido como la posibilidad de trabajar con ese flujo y porque ha estado como tradicionalmente ligado a las plataformas, ¿no? Como a producciones más grandes y de pronto como que nuestra industria en la parte más independiente, la que tiene que ver con los financiamientos estatales o como con los intentos más guerrilleros, ¿no? Pues no le entramos mucho porque no nos lo piden, ¿no? O sea, no. Y también hay como unas percepciones por ahí, creo que equivocadas sobre los procesos y si es más caro, si no es más caro y bla, 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 ¿no? Y entonces parte de eso es lo que yo quiero tocar. Me interesa sobre todo porque estoy convencido de dos cosas primero. La primera es que es una cosa que ya es un estándar internacional. La segunda es que veo que, que no hay un gran cuidado ni mucha preocupación por parte de los productores ni de los postproductores como de actualizar los estándares técnicos que tenemos tanto en imagen como en sonido, pero en el caso particular de esto de la imagen, eh, porque los estándares, los requisitos técnicos del IMCINE, que produce el 80% del contenido, digamos, cinematográfico mexicano, no se han actualizado en 15 años, ¿no? O sea, me consta, tengo así el documento desde que salió hasta ahorita no lo han cambiado. Llevamos 15 años sin actualizarlo y sin tener una verdadera iniciativa de hacerlo ni ninguna preocupación por lograrlo. Entonces, ahora sí les cuento un poquito de mí. Eh, yo tengo 27 años de experiencia en el campo audiovisual. Yo empecé haciendo postproducción y VFX para comerciales así súper grandes y de Barcel y de bla, bla, bla. Trabajé en una productora muy grande a los 17 años eh, que se llamaba Industria 3 de un infame Willy Sousa que por ahí algunas personas habrán escuchado, que tuvo ahí toda una... Pues la verdad, para mí fue un gran maestro, pero terminó un poco en desgracia con unas cosas ahí que sucedieron, ¿no? Con unas campañas. Pero bueno, la verdad para mí fue una experiencia importante porque pude hacer VFX de unos niveles súper altos. Yo hacía 3D desde que empecé como a usar una compu casi. Entonces me dieron ese chance y estuve ahí como experimentando cosas y desde entonces, estamos hablando como del 99, a la fecha no he parado de hacer cosas. Fundé un estudio que se llama Eidos Media, donde ya llevamos más de 50 largometrajes postproducidos. Soy egresado de la ENAC y docente ahí mismo también desde el 2016. Tengo un Ariel por efectos visuales. Dirigí una película que se llama Malibú. Sufrí muchas cosas que sufren todos los directores operaprimistas, entonces entiendo también la otra parte, ¿no? Estar como del lado como creativo, sufriendo con el descuido, no solo como en la postproducción, porque digo, en esa parte nosotros estamos ahí muy metidos, pero sí en la distribución, ¿no? Ahí de pronto las películas se quedan ahí batallando solas en muchos ámbitos. Entonces, por ahí como que me llega la sensibilización de luchar por estas cosas, no solo porque la escuela de la que soy egresado y soy maestro también, es una escuela que también lucha por eso, ¿no? Entonces, bueno, también supervisé varios largometrajes para Amazon.
y series. Y ahí es donde surgió como otro tipo de relación de labor docente diferente, porque ellos se acercaron conmigo y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos tratando de hacer una capacitación para postproductores, porque Amazon detecta como que hay una gran disparidad de entrenamientos y de capacidades entre los postproductores. Necesitamos como llevar eso como a un nivel más alto. Y entonces me juntaron con el SAE para dar este diplomado que es para profesionales de la industria de la postproducción. Y les voy a dar un pedacito como de las pláticas que yo doy con estos profesionales de la postproducción, que algunos de ellos, esta es la segunda generación que ya se terminó, que acaba de egresar, y que algunos de ellos me sorprendió porque llevaban los mismos años que yo en esta industria, ¿no? Y se generaron diálogos padres. Uno de ellos era alrededor de esto que yo considero casi como una cruzada personal, en el que asumamos como industria el HDR como un estándar. Quiero aclarar que a mí no me paga Dolby, no me paga nadie, ¿no? De hecho, sí, Dolby es parte del curso que damos, pero como una alternativa, ¿no? Yo lo que les voy a hablar es independiente de Dolby, no es un flujo que dependa de Dolby. Les voy a hablar de posibilidades que existen incluso sin Dolby, pero el asunto es tecnológico, ¿no? O sea, que entendamos cuáles son esos beneficios tecnológicos, ¿no? Entonces, para eso, yo quiero, antes de clavarnos en la parte del HDR, hablar un poquito de cómo se conforma la imagen digital, ¿no? Entonces, les quiero poner una presentación. Voy a tratar de ir súper rápido, porque tenemos poquito tiempo, pero esta es una presentación que yo doy como parte de ese curso. ¿Y por qué se las quiero dar? Porque el asunto de la imagen digital que de pronto yo, que me formé también desde el negativo, desde las copias compuestas y demás, me tocó ver esa transición como hacia el digital, donde yo tenía una clase de laboratorio, donde recuerdo haber procesos fotoquímicos y de revelado y de bla, bla, bla. Y luego me tocó darme cuenta de que esa clase no se convirtió en otra cosa. No hubo una clase que se convirtió en procesos digitales que después yo di, ¿no? Muchos años después. Pero esa tendencia, como que yo noté en la escuela, también se dio en la industria, ¿no? O sea, como que hubo mucha gente que hizo esa traslación de manera más empírica y que no, o sea, fuimos entrándole sin tal vez entender mucho a profundidad qué era lo que estábamos haciendo. Y les voy a poner un ejemplo como súper concreto. Me tocó en estas pláticas que damos justo con José Luis Tamés, que es el encargado de Dolby, ahí sí, me decía, los fotógrafos tienen que trabajar con scopes en el set. Y esto estoy haciendo una cita textual. Me decía, es absurdo que no se trabaje con esas herramientas que están ahí, porque les permitirían un control súper más absoluto de lo que están haciendo en su imagen, ¿no? O sea, como que solo usar, dice, si acaso me toca ver algunos, dice él, ¿no? Que usan el histograma, ¿no? Pero casi nadie dice que use los scopes en el set, cuando la verdad es que sería muy fácil tenerlos ahí al lado y empezar a valorar muchas cosas que tienen que ver con la imagen y cómo se está capturando, ¿no? A veces le dejamos esa labor al DIT, ¿no? Cuando tenemos la fortuna de que exista, pero en general en México a mí me ha tocado que hay muy poquita gente de DIT que son realmente DITs, ¿no? Hay muchísimo medio data, ¿no? Es una de las labores tristemente más despreciadas, ¿no? Siempre es la que le dejan al primo, al que tiene una clap y que está ahí como de que dicen, ay, pues nada más es el data, ¿no? Y está muy mal, ¿no? O sea, es parte de las cosas que tienen que ver con que no entendemos bien qué está pasando allá atrás, ¿no? Entonces, yo quiero reducir esto como a conceptos muy generales, y una de las cosas que a mí me parece como súper importante
es verlo de esta manera, ¿no? O sea, eh, el viaje de un píxel, digamos, de un píxel que está compuesto por, ya sea en cámara, 3 fotocitos que estén siendo sensibles a la luz, y esos mismos 3 se convierten en 3 LEDs que van a llegar a una pantalla, ¿no? Todo el proceso de la postproducción de la imagen está aquí en medio, pero siempre vamos a empezar aquí, en estos 3, y terminar en estos 3. Y ya sea que sean un espacio de color X, Y y Z o RGB, ¿no? Siempre son 3 y siempre está esa triada y siempre va a ser así la manera en la que se conforme ese píxel. Entonces, a mí me gusta, ay, creo que el espacio de color está raro porque está así como todo saturado. Denme un segundito. No quiero verlo así, perdón. Una disculpa. No sé si viene de allá tal vez el issue, pero... disculpen. Híjole, no, sí, yo estoy bien acá. Bueno, una disculpa por cómo se va a ver súper saturado ahorita, pero vamos a tratar de verlo así. Okay. Entonces, ok, vuelvo acá. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿no? O sea, vamos del final para regresarnos. Esto es, digamos, un lente macro sobre una pantalla OLED que apaga al 100% y prende al 100%, y ahí podemos ver el verde cómo se está conformando y cómo vamos pasando hacia el cian cuando se prenden los dos, y cómo pasamos al azul, y cómo podemos eventualmente irnos hacia el magenta y luego hacia el rojo. Y si se dan cuenta, todo tiene que ver con niveles de intensidad, ¿no? Eso porque es importante y porque a veces lo obviamos un poco, pero tiene que ver con con el espacio de color y con la profundidad de color que después podemos ver, ahorita lo vamos a ver, ¿no? En este segmento que se llama la calidad de los píxeles. Entonces pensemos en la imagen como conformada por 4 grandes aspectos, que son la cantidad de píxeles, la calidad de esos píxeles y la metadata y los cuadros por segundo, ¿no? Digamos que de esta manera podríamos como comprender tanto la calidad de una imagen como muchas de las aberraciones y problemas que pueda tener, ¿no? A veces si hay algo que está haciendo banding, usualmente tiene que ver con la calidad de los píxeles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar rápido de resolución. Lo voy a obviar un poco porque ya son cosas que ya hemos visto muchas veces. La resolución tiene que ver con el número de píxeles, el formato tiene que ver con estándares que ya están construidos, y el aspect ratio tiene que ver con la relación de la imagen, ¿no? 1:1, 1:3:1, 1:7:7, 1:85 y así. Pero esta es la parte que me interesa mucho, o sea, la calidad de los píxeles. Y esa calidad de los píxeles sí es una de las cosas en las que yo creo que sí, de verdad, tenemos como que insistir por defenderla. O sea, la profundidad de bits en particular, ahorita como el estándar del cine en general, pero sobre todo como de la industria nacional, porque como no trabajamos en HDR, todo se queda en 10 bits. Pero ya tenemos la capacidad tecnológica y todo mundo podemos trabajar en 12 bits, que es el estándar del HDR. ¿Por qué es importante eso? Y ahorita lo vamos a ver. Pero también el espacio de color, este es el del cine, que tiene ciertas capacidades, pero este es el del HDR, que es súper más amplio. Y eso nos va a dar una gradación de tono súper más grande, que también influye en la calidad de la imagen muchísimo. El rango dinámico, ese es el otro aspecto que también el HDR expande, ¿no? Porque el cine trabaja usualmente como de manera lineal, ¿no? Como el SDR, y el HDR va a trabajar de manera logarítmica. En el caso particular de Dolby y del HDR10, va a trabajar con una curva que se llama Perceptual Quantizer. Y la compresión. Y aquí sí la compresión, pues ya ahí
tiene que ver con cómo se postproduce la imagen, pero también con cómo se respalda, ¿no? A veces me sorprende un poco como incluso hoy día sigue siendo una cosa entre productores que consideran que el DCP puede ser su máster final, y lo cual es un error craso, ¿no? O sea, el DCP es un formato con compresión, y el hecho de que no entendamos que el DCP es un formato con compresión habla de que no entendemos cuáles son los procesos y tiene mucho que ver con este desconocimiento. Entonces, el respaldo y los masters no podrían bajar como de este punto, ¿no? Que sean sin compresión. El RAW se usa mucho más para el proceso de postproducción, pero ya en el respaldo y digamos en el, eh, en el guardar este material para la posteridad, esto tendría que ser sin compresión y muy poquita gente lo hace porque el mismo INCINE no lo incentiva. O sea, el Eficine no te lo pide, ¿no? Y el hecho de que no te lo pida está haciendo que una enorme cantidad de películas mexicanas se estén guardando de una manera equivocada, que no se estén preservando, ¿no? De la manera adecuada. Entonces, por eso necesitamos empezar a entender estos conceptos, tomarlos en serio, porque hay muchísimo dinero detrás de una película como para que termine olvidada en un formato con compresión del que si alguien alguna vez intenta rescatarla para hacer algo no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces muy triste la verdad. Ok, entonces bueno, profundidad de bits. Cuando nosotros tenemos un bit, y esto es para que entendamos por qué, y por eso les ponía la imagen de los foquitos, tenemos dos estados posibles, ¿no? De un LED, un estado prendido y apagado, ¿no? Básicamente. Y ese prendido y apagado se puede mezclar con el prendido y apagado de otro más, ¿no? Para generar un color secundario, como en este caso el verde y el azul, ¿no? Para generar este secundario, y luego estos para este secundario, y luego estos para este secundario, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos dos canales, porque tenemos dos estados posibles, y eso nos genera 8 colores en total, ¿no? En 2 bits tenemos 4 estados posibles, y lo cual genera 64 colores en total. Y así nos vamos, ¿no? 3 bits, 8 estados posibles, 512 colores en total, que hay mucha gente incluso en la postproducción hoy en día sigue usando cosas en 8 bits, digo, perdón, en 8 bits, no en 3 bits, perdón. Y eso genera un montón de banding y problemas en la postproducción, pero también tiene que ver con que no entendemos qué está ocurriendo ahí. 8 bits son 256 estados posibles, 16.78 millones de colores. 10 bits, que es como se acaba en general el cine, son 1024 estados posibles y 1.7 billones de colores. Pero 12 bits son 4095 estados posibles y 68.68 billones de colores. Eso es una enorme cantidad, pero brutal, de gradaciones más en la imagen. Entonces, eso, de verdad, incluso aunque ustedes trabajen en 12 bits y después acaben en un submaster, tal vez SDR, para hacer su copia de cine, el hecho de haber entrado como a un canal con toda esta información, porque las cámaras ya graban incluso en 16 bits, y el poder postproducir con todas estas posibilidades de gradación, incluso mejora el terminado en 10 bits. Entonces, cuando ustedes trabajan de inicio acá hasta esta versión que se tiene que hacer en el HDR, y en el proceso de HDR de todas maneras terminamos con una versión de 10 bits alterna, ¿no? Terminamos en un mejor lugar, ¿no? O sea, eso es importante entenderlo, porque estamos en un canal súper más ancho y lo que se mapea hacia el 10 bits es mucho mejor. Nosotros ya lo hemos estado experimentando y ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque nosotros empezamos a predicar un poco con el ejemplo, y a raíz de la primera conferencia que dimos el año pasado sobre el mismo tema, ahorita ya hicimos otras 6 películas con este mismo proceso, que no estamos, bueno, ya ahorita vamos a hablar como de los costos y demás, pero no estamos cobrando más por él. Y ahorita les voy a explicar más bien por qué, ¿no? Ok, entonces, bueno, hablando de espacios de color, este es el espacio de color del cine, el gris, ¿no?
Este es, digamos, el Rec 709 que usualmente tiene el HD, pero acá el azul es el del HDR, el Rec 2020, que muchas veces se ocupa limitado acá por estándares de las plataformas, pero que tenemos de todas formas la manera y la posibilidad de estar trabajando acá y solamente apagar y prender esto gracias a LACES, que es este formato de color management de la academia, que funciona súper bien para estar saltando entre espacios de color sin problema, ¿no? Entonces, trabajando en ACES, nosotros estamos realmente aquí, pero si nos piden que mapeemos algo para acá, está el flujo súper claro. Y eso ayuda un montón, de verdad, vuelvo a insistir. Y bueno, pues está después como esta lógica entre lo lineal y lo logarítmico, que tiene que ver con lo del Perceptual Quantizer, pero lo del Perceptual Quantizer es todavía un poco más avanzado que solamente entenderlo como si fuera logarítmico. Pero bueno, pues ya más o menos lo sabemos y si no, pues rápido lo mencionamos. Esta es la lógica, digamos, de manera lineal de capturar la información de una imagen que aumenta mientras va subiendo la exposición de la imagen, lo cual quiere decir que tenemos casi nada de información en los negros y un montón de información en los blancos puros, lo cual no tiene nada que ver con la lógica de la postproducción, ¿no? O sea, nosotros queremos tener mucha información en las bajas luces y no tanta información en de las luces más altas, ¿no? Pero que justo lo que hace el Perceptual Quantizer es que lleva esto al siguiente nivel y tiene mucha información en todas partes. La verdad está muy bien distribuido, es una curva todavía más parecida como ve el ojo humano. Tiene muchísima información en las bajas luces y por la lógica de los nits, ¿no? Que estamos ganando como mucha luminosidad en las altas luces, también tiene mucha información en las altas luces, por eso funciona tan bien y se parece mucho a cómo vemos, por eso es una imagen como mucho más realista. Acá nos dimos el chance de poder, gracias a unos productores muy amables que nos prestaron su material, que fue de las primeras que hicimos, de ver esa sensación, ¿no? Que tiene, que sí es como muy presente en las altas luces y ahorita vamos a hablar de por qué no hay que poner toda esa luminancia en todas partes y por qué conviene ponerla en los lugares precisos, en las luces prácticas, ¿no? En muchos detallitos que tienen que ver con el realismo de la imagen. No se trata de hacer una imagen súper brillante, ¿no? No queremos eso. Queremos hacer una imagen que se parece mucho al SDR, pero que tiene las posibilidades de pronto de jugar con el dinamismo de las altas luces. Alguien justo hace unos días en la expo, un colorista que viene regresando de España, de un diplomado súper fuerte de 2 años de color, me decía, sí, es que yo estoy de acuerdo contigo, me parece que sí es como una cosa que hay que asumir, porque es una imagen que no se trata de que tenga más luz o que tenga más color ni nada, sino que es una imagen que tiene más dinamismo. Y yo creo que esa palabra es clave ahorita. Es una imagen que tiene mucho más dinamismo. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de ser muy oscura y después subirse mucho y tener justo como momentos de referencia muy altos con una imagen que convive realmente con el SDR o como lo hemos visto siempre. Entonces, bueno, abonando un poquito como al logarítmico y así, esto ya tiene más que ver con el curso del SAE. Y el subsampleo, ¿no? Que también es una cosa que no entendemos, no terminamos de entender bien también, ¿no? Y que la gente piensa que 444 ya es algo que no tiene compresión y no es verdad, está subsampleado, ¿no? Las cosas que están con 444 no sirven realmente para la postproducción porque son buenas para el máster, ¿no? O sea, tú sí puedes tener un buen máster, digamos 444 para ciertas cosas. No, de todas formas, no es un máster adecuado para el resguardo de un material para la posteridad de nuevo. Eso tiene que ser estrictamente sin compresión. Pero el 444 sirve para ciertos tipos de masters, pero no sirve para la postproducción y no sirve para el resguardo porque es un subsampleo. Eso quiere decir que estamos perdiendo un canal de color. Y si se dan cuenta, aquí no se trasladan los colores exactos y sí hay un cambio. Aquí lo estamos viendo más radical porque ahorita está como muy saturada la pantalla, no sé si bien por qué. Pero sí hay un cambio, ¿no? Entonces, porque estamos perdiendo un canal de color para cambiarlo por un canal de luminancia, lo cual hace que sea más
eficiente, digamos, la imagen no pesa tanto, pero pierde información. O sea, inevitablemente estamos perdiendo información. Y lo mismo en el 422, donde estamos perdiendo la mitad de esos canales de color. Y no se diga en el 420, que tienen muchas cámaras, ¿no? Incluso muchas cámaras DSLR graban en 420 y vean la cantidad de información que realmente quedó del color, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a hablar, me va a saltar un poquito como de lo de la metadata. La metadata en el caso del HDR tiene que ver con los trims, ¿no? O sea, Dolby tiene una metadata súper robusta, pero no es absolutamente necesaria, solo que sí ayuda como que a trasladar la información entre distintas luminancias pico, digamos, de cada monitor. Y ahorita les cuento un poquito más de eso, pero la metadata en el caso del HDR tiene que ver con que a la hora de corregir, nosotros tenemos una luminancia máxima que el estándar ahorita es de 1000 nits, pero teóricamente el HDR puede llegar hasta los 12,000 nits. Digo, los 10,000 nits, perdón. Y esos 10,000 nits, ahorita no los alcanza nadie, pero el asunto es que tú puedas como mapear tanto desde el 1000 nits hasta lo que tiene, por ejemplo, este monitor tiene 800 nits, y entendamos los nits como de una manera bien simple. Cada nit es un watt de potencia lumínica. Entonces, 1000 nits son 1000 watts de potencia lumínica. Es muchísimo. Por eso no queremos que la imagen tenga esos 1000 nits en todas partes. Los queremos en ciertos lugares. Yo, la verdad, por ejemplo, de estas últimas 6 películas que estuvimos haciendo independientes y que ya tienen una lógica que no es la de las plataformas, donde ya podemos explorar cosas narrativas diferentes, más independientes y más artísticas, por decirlo de alguna forma, yo no pongo casi nada en 1000 nits, ¿no? O sea, solo cositas así súper mega que lo merecen. Yo llego como a los 800 nits, por ejemplo, en esas luces de ese camión, las luces están justo las que están parpadeando como en los 600 nits, ¿no? Más o menos. Pero ya de entrada eso es el triple de dinamismo que tenía una imagen de SDR. Entonces sí hay un rango mucho mayor de juego. Ok. Y los cuadros por segundo que ya tienen que ver con cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces me voy a pasar a la otra presentación. Esto es un flujo de postproducción que tampoco vamos a hablar ahorita. Entonces me voy a regresar. Ok, entonces ahora sí, características. ¿Qué hace especial el HDR? Tiene un rango más amplio que es más cercana como percibe nuestro ojo, ¿no? Nuestro ojo puede ver cosas muy oscuras y muy luminosas y puede convivir mucho mejor eso en la manera en la que percibimos que lo que tiene el cine. El cine está súper limitado y digo el cine SDR, pues, ¿no? Porque no deja de ser cine el otro, pues. Pero sí digamos, el SDR que tiene un rango mucho menos dinámico, tiene menos que ver con cómo percibe nuestro ojo, ¿no? Nuestro ojo percibe de una manera mucho más dinámica. Y eso está expresado justo en esto que es el Perceptual Quantizer, que nos da esa posibilidad, ¿no? Y también lo que hablábamos del espacio de color, tiene un espacio de color de 12 bits, que ganamos esos 67 billones de colores, ¿no? Y hay una cosa que es importante porque mucha gente piensa que ay, nunca lo vamos a poder ver en HDR, porque nadie tiene una pantalla HDR. La verdad, eso creo que ya es una mentira, pero más aún todavía tiene que ver con que todos tenemos en nuestra bolsita, en nuestro pantalón, en nuestra bolsa, una pantalla OLED con esas capacidades lumínicas, porque el desarrollo del HDR tiene que ver con los celulares. Las pantallas con esta capacidad lumínica de los 1000 nits y los 4000 nits y demás tienen que ver con que la gente quería ver su celular en la calle y antes no se podía. Entonces, los desarrolladores de celulares, que es de verdad una tecnología que rige pues muchas otras tecnologías, ¿no? Hizo que se...
Y entonces eso quiere decir que la mayoría de la gente puede ver contenido HDR porque la mayoría de los celulares son capaces de desplegar HDR. Y también tenemos que entender una realidad de la industria que tiene que ver con que, aunque no nos guste, mucha gente consume su contenido en los celulares. Y la mayor parte de la vida de una película, bien que mal, va a ser en el digital. O sea, la vida que tenga en una sala de cine como esta va a ser muy cortita en relación a la vida que va a tener en el digital. Es también una cosa que necesitamos empezar a tomar en cuenta. Entonces, relación súper. Ya llevamos muchos años en el que esa penetración tecnológica ha sido muy. Entonces, lo cual nos lleva justo como este regreso de Dolby al mundo cinematográfico, que ya lo habían como exiliado un poco, ¿no? Porque ya ellos hacían, pues antes tú tenías que pasar para hacer una copia compuesta por Dolby sí o sí, ¿no? Y después llegó el digital y el DCP y Dolby ya no era necesario, ¿no? Y lo cual yo apoyo 100%, ¿no? Que no haya como una restricción. Pero Dolby cambió su lógica. O sea, ya no cobra nada las producciones, ahora lo que hace es que vende un plugin y para que la postproducción tenga que funcionar a través de eso, que es realmente barato y que le vende realmente a las pantallas y a las plataformas la licencia que sí es más cara. Ellos, ahí está su negocio, ¿no? En decirle a Sony, ¿quieres mi certificación? Te va a costar tanto, ¿no? Entonces ya no nos lo está cobrando a nosotros, lo cual eso es súper bueno y que tiene que ver con la lógica de que realmente no es más caro. Pero también hay otros caminos, por si no nos gusta ese, está el HDR10, que lo que tiene de diferencia es que tiene una metadata menor, ¿no? O sea, no convive tan orgánicamente con otras pantallas, pero sí lo puede hacer, como en el caso de lo que estamos viendo aquí, esto es HDR10, no es Dolby. Estamos mapeando la luminosidad con la metadata del HDR10, que no lo va a hacer como corte por corte, como lo hace Dolby, aquí lo va a hacer, digamos, de manera general, va a decir, este es lo más bajo que tengo y este es lo más alto, y ya de ahí promediar, ¿no? Pero en el caso de Dolby, es al interior de cada shot incluso, ese mapeo de la luminosidad, lo cual sí le da como una pequeña ventaja. Bueno, ¿por qué no ha sido posible aplicar el HDR en las salas de cine y cuál es el asunto? O sea, porque si es una tecnología tan buena, ¿por qué no la podemos tener en nuestros proyectores, no? O sea, ¿por qué no estamos viendo Cinépolis HDR? Pues, ¿no? Y la razón es por una lógica física. O sea, si nosotros aumentamos la cantidad de luz que avienta un proyector, esa misma luz va a inundar la sala y va a reducir el contraste. Entonces, es muy difícil aplicar eso como a la lógica de la luz reflejada del cine. Y ahora lo que está pasando, y ustedes ya lo pueden ver, que es ser testigos de ello, es que muchas salas de cine están cambiando por pantallotas. No sé si ya han podido ver películas justo como en estas salas que ya son, pues realmente teles gigantes. Esto que tiene que ver con que sí de verdad es una mejor tecnología y sí hay una diferencia. Hay una cosa que tiene que ver con nuestra percepción, digamos, social, casi que lo diría, de lo que se ve bien. O sea, les pongo el ejemplo que pongo mucho, como el DVD, ¿no? No sé si se acuerdan los que les haya tocado el DVD, pero que cuando salió el DVD, así todo el mundo dijo, ¡ay, qué padrísimo se ve! Voy a comprarme todas mis películas, y todo el mundo empezó a hacer sus colecciones de DVD enormes. Y luego vino el Blu-ray, y poco a poco fue cambiando nuestra percepción de lo que se veía bien. Y cuando ya dijimos, wow, el Blu-ray sí está padrísimo, y se volvió parte de nuestra lógica diaria de lo que consumíamos, volvimos a ver nuestros DVDs y dijimos, ¡ay, qué feo se veía! Porque yo pensaba que se veía tan padre. No se ve nada padre, se ve horrible. Entonces, ¿qué sucede? O sea, poco a poco nuestro cerebro se va adaptando, ¿no? O sea, vamos diciendo, ok, esa es una imagen muy buena. Ahí está mi barra, ¿no? Y entonces viene alguna nueva tecnología, cambia esa lógica y empezamos a cambiar esa barra. No pasa de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana salió un Blu-ray y dijimos qué horrible se ve el otro. Pasó un tiempo porque lo fuimos adoptando en nuestra mente.
Lo mismo está pasando con el HDR. O sea, vamos adoptando en nuestra mente lo que consideramos una imagen de calidad y luego ya cuando las comparamos una contra la otra, se siente. Y yo les puedo decir que la gente a la que yo le he presentado como esta película en HDR y en SDR, todo el mundo me dice, wow, sí se ve mucho más cabrón en HDR. Ahora, también otro director me dijo, y lo digo como abogado del diablo, pues si no lo haces en HDR, pues no lo extrañas, ¿no? Y luego, pues sí, ¿cómo puedes discutir eso? Claro que pues si no lo haces en HDR no lo vas a extrañar. El punto es que si lo haces y ves que es súper mejor, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hablamos un poquito como de la penetración, ¿no? O sea, rápido nada más para cerrar ese tema. Estas son todas las plataformas que ya incorporan el HDR en su flujo. La única que me faltaba aquí, que la agregué hoy, porque el año pasado no estaba, es HBO. Y HBO también ya lo adoptó. Todas las demás ya están ahí, ¿no? Y ya hablamos un poquito de si una película mexicana se puede beneficiar de esto. Por supuesto que sí. Ahora, el asunto es, la gente no lo está haciendo porque tenemos una, aparte del desconocimiento que podamos tener, una malpraxis horrible en la industria, de que alguien te quiera decir que te lo va a dar más caro porque es HDR. Y entonces esta es la parte en la que yo me he peleado con dueños de otros estudios, así feo. Que les he dicho así como en cortito, oye, ¿sabes qué? La verdad es que pienso porque los conozco y porque nos hemos encontrado y porque nos vemos como aquí, ¿no? Y cuando les he dicho, oye, ¿sabes qué? Me parece que deberíamos estar cobrando lo mismo porque tengo ese discurso y me parece que es importante abrir la discusión. Y algunos sí me han dicho, estás loco, güey. O sea, no es cierto, ¿no? O sea, no, ¿cómo crees? Y alguien de este diplomado que les decía, donde hay mucha gente que también tiene otros estudios y que les he podido dar clase, y donde hay una cordialidad mayor, me dijo, mira, lo que pasa es que yo creo que pues no le puedo cobrar lo mismo a Netflix que a una producción chiquita, ¿no? O sea, porque Netflix me está exigiendo un montón de otras cosas. Y eso lo comparto, pero eso no tiene que ver con el estándar técnico. Eso se llama atención al cliente. Si la atención al cliente que te está demandando la plataforma es súper mayor, pues cóbrasela dentro del rubro de atención al cliente. O sea, dentro de los entregables que te está pidiendo, del manejo de la información, de la certificación de seguridad que te está pidiendo y todas las otras cosas, pero no dentro de la parte técnica, porque la parte técnica sí ya se debería de considerar como un estándar, porque ya toda esa actualización tecnológica, ya los estudios ya la tomaron. O sea, ya los estudios ya pagaron sus monitores, ya pagaron su flujo, ya las computadoras llegaron al punto en el que necesitaban estar para que todo esto estuviera ahí, ¿no? Entonces no deberíamos de cobrar más. Sí, por la atención al cliente, si te la exigen, pues cóbralo, pues no se lo vas a cobrar a una película que no te está exigiendo eso. Pero sí necesitamos quitarnos eso de en medio, porque las películas, lejos de tener más dinero como para poder hacer esto, cada vez tienen menos. ¿No? Y con la competencia de pronto como está ahorita con la inflación en México y todo lo que somos muy caros, menos todavía, ¿no? Entonces, lo único que hacemos al hacerlo así, porque queremos cobrar más y porque lo que sea que tengan en la mente estas otras cosas postproductoras, es lastimar la industria, sin querer, tal vez. Pero lo que sí necesitamos empezar a cambiar esa lógica, porque sí es una barrera que de pronto puede ser muy difícil de cubrir o de zanjar, sobre todo para una película que su presupuesto es fijo y que la inflación le ha hecho que cada vez sea menor. Entonces, ¿es factible lograrlo para una producción independiente? Sí lo es. Y hoy, después de un año de haber dado la conferencia anterior y que hemos hecho 6 películas sin cobrar un peso más, es 100% factible. O sea, sí se agrega un proceso que tiene que ver con el Trim Pass, pero ya descubrimos, y eso es de verdad real, y yo así se los puedo decir sin temor a equivocarme después de haberlo ya probado mucho, es que el proceso del HDR simplifica incluso la postproducción y la corrección de color al grado de que las horas extras que necesitas para lograr el Trim Pass
se compensan de hacer el flujo en HDR. ¿Por qué? Porque el, tú llegar, digamos, a no tener que adaptar el rango dinámico de la película hacia un rango dinámico menor, hace que todo caiga de manera más natural. Nos pasó con, y eso no es una cosa que yo diga solamente yo, porque tenemos otros coloristas que de la misma experiencia que yo o más, me decían eso mismo, ¿no? O sea, sí siento como que llego y pongo la imagen en HDR y ya casi que está, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que con las que yo antes batallaba, que ahorita ya no batallo porque la gente odiaba el LUT Rec 709, ¿no? Por ejemplo, como para tener que monitorear ciertas cosas. Y siempre era así como de, no me pongas el Rec 709, se ve horrible, ¿no? Y eso desaparece mucho porque el entrar al Perceptual Quantizer y a la manera en la que se está viendo ahí, sí se parece mucho más a cómo capturan las cámaras y lo puedes ver ya como de entrada. Y eso permite que el flujo de corrección de color sí se reduzca. Entonces las horas que se agregan en el Trim Pass, la verdad es que si tú quieres, sí te las puedes ahorrar en el proceso. Entonces sí se compensa. La verdad es que incluso puede ser real, que no cueste nada más. El año pasado yo todavía les decía, creo que esas horitas sí se tienen que considerar. Yo ahorita creo que ni siquiera esas horitas se tienen que considerar porque ya vimos que sí se puede ahorrar. Entonces sí es totalmente factible para lograrlo para una producción independiente. Sí, nada más necesitamos como entender por qué y darle un chance, ¿no? Probarlo, porque a veces solo lo hacemos por desconocimiento. No hacerlo por desconocimiento, hay que hacerlo por decisión, ¿no? Ahorita sí va a ser una lástima que no podamos ver esta comparativa porque sí se está viendo muy raro, pero les invito a verlo acá, ¿no? Que esto es la versión, sí está súper raro. No, yo creo que es una cosa del espacio de color, pero ahorita ya la verdad es que como nos agarra un poco en curva. Pero bueno, lo pongo acá. Esta película es la primera que nos catapultó como a esta decisión. Tengo que decirlo que no nació de nosotros, sino que la productora dijo, no me importa que no tengamos una plataforma, yo quiero hacerlo en HDR. Y yo dije, wow, órale, súper bien, pues sí, ¿no? Por supuesto que yo me decía, bueno, pues sí puedo corregir y después hacer mi máster en lo que me pidan y es totalmente factible, ¿no? O sea, el estándar y la manera de trabajar es agnóstica, ¿no? Digamos, en el sentido de a dónde vas a acabar, si puedes de ahí sacar hacia cualquier, digamos, máster, siempre y cuando tengas claro que, pues que sea 1000 nits, ¿no? Que más o menos entendamos cuál es la lógica de lo que te piden las plataformas, que cumplas con ciertos estándares técnicos que piden las plataformas que son fáciles de cubrir. Y ya de ahí con eso puedes como considerar que sí puedes salir hacia cualquier plataforma con un máster después subsecuente. Y si lo que pueden ver es acá que las luces altas que están allá atrás, que ni siquiera están llegando a los 1000 nits, empiezan a darle un dinamismo a la imagen, el cigarro, ¿no? Que a mí me encanta cómo se ven los cigarros en HDR, sí es así como una cosa brutal. Y los neones, ¿no? Que de pronto eso en SDR sería, y lo es, digamos, incluso en la versión trim, pues una plasta, ¿no? Igual acá con esos rojos de los neones allá, en la versión del Trim Pass, eso sí se recorta un buen. No se lograría entender todos esos detalles que tienen esos neones si no es el HDR, ¿no? Lo mismo con los reflejos allá del sol, ¿no? El dinamismo, insisto, de la imagen sí mejora muchísimo. Por eso pusimos esto como un ejemplo, porque justamente todas esas luces prácticas que están ahí, que además ni siquiera están controladas, porque evidentemente eso no lo pusieron, ganan una vida impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué no le vas a entrar a eso, no? O sea, alguien me decía la vez pasada, no, pues es que a mí no me gusta, la verdad, cómo se ve. Y yo decía, bueno, pues el gusto es una cosa que nos podemos echar un café y platicar sobre qué te gusta y a mí qué me gusta, pero lo que sí creo es que hay unas ventajas tecnológicas que son cuantificables que no se pueden discutir, que están ahí, ¿no? O sea, ven el dinamismo que genera como esas luces que sí están llegando casi a los 1000 nits ahí,
y que no tendríamos de otra forma, ¿no? Y también ahí, digo, ahorita no se siente porque tenemos la lámpara atrás muy intensa, pero hay un montón de detalles en esos negros, muchísimos detalles. Y eso, aún así tú tienes una luz que te está aventando hacia el frente como muy puntual, que está súper luminoso, y eso genera muchísimo rango. Ahora también incluso empieza a haber otras cosas de dialéctica que explorar, ¿no? A mí me voy a dar así el chance rápido de enseñarles algo que hicimos en blanco y negro para que vean que no solo se trata del color, ¿no? Sino que también se trata como del rango dinámico de la luz y que incluso en un proyecto en blanco y negro se puede aprovechar. Y les quiero enseñar así súper rápido este otro ejemplo que nada más no les digan que yo se los enseñé porque todavía no se estrena la película, pero este, va a ser nada más un shotcito, lo prometo. Denme un segundo. Acá está. Entonces, mira, es una película que recrea una onda del cine silente. Y entonces el personaje de pronto que ama los escenarios está pues fascinada con este momento en el que puede por fin subirse, ¿no? Y es este momento en el que empieza como a acercarse hacia allá. Y todo está oscurito, ¿no? Y tiene esta dinámica súper low key, ¿no? Súper suavecita, bonita. Y de pronto cuando se acerca al spotlight, ¡fum! Eso es una cosa que no se ve en el SDR. O sea, y es una cosa que Ariana Romero, que es la fotógrafa, me gustó, o sea, a mí se me puso la piel chinita, la verdad, en cuanto me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le jugamos y que todo esté bajito? Y de repente así cuando llegue le subimos hasta los 1000 nits. Es un trancazo de luz. Ahorita ustedes no lo sienten tanto porque están un poquito más lejos, pero tú estás ahí y de pronto con ella la estás acompañando de una manera que genera una sensación que no estaba antes, una posibilidad que no teníamos antes. ¿Por qué te vas a cerrar esa posibilidad? O sea, tú como director, tú como fotógrafo, tener ese chance de jugar con esas herramientas nuevas, la tecnología genera dialéctica, siempre. Siempre que tenemos el mismo cine, es un guismo tecnológico que generó dialéctica para todas partes. Y los pequeños avances tecnológicos generan dialéctica también y generan discurso narrativo. Entonces, hay que empezar a jugar con eso. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿No? Bueno, pues eso era lo que yo quería contarles. La verdad, les agradezco mucho. Espero que les haya dado yo un panorama. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, porque yo lo que quiero y lo que insisto es abrir la discusión. No los quiero convencer, solo quiero que vean cosas y se vayan con una idea de lo que se puede lograr. Y si tienen una duda, pues aquí estoy. Gracias. ¿Alguien tiene algo que quiera como comentar o compartir? Acá. Tu experiencia con proyecciones ya en salas de cine, con Justo este, Café Chairel que vieron ha tenido ahorita la mayor parte de su vida, porque la parte que le toca ahorita es justo con la pura proyección de cine. Ha estado en un montón de festivales y le ha ido muy bien. O sea, la verdad es que tenemos la fortuna, y esa es la parte en la que va a parecer que le está dando coba a Dolby, pero no. Dolby desarrolló un plugin para hacer el Trim Pass que reacciona súper bien. O sea, sí hay poquitas cosas que ya de verdad tienen que ver con la limitante técnica de decir estoy en un espacio de color más o sea, bajito. pero no se proyecta HDR, porque No, no. se proyecta en SDR, para eso se hace el Trim Pass. El Trim Pass es SDR. Volvemos a la lógica como para poder proyectar a tener un máster, digamos, lineal, porque si es lineal, que es SDR. SDR, sí. Sí, 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 tenemos que sacarlo. O sea, eso sí es importante. Yo creo que eso va a cambiar. O sea, honestamente, y por eso creo que Se los va a cines se están estandarizar, sí. empujando, se están estandarizando hacia allá. Y otra duda, si estamos en el set filmando y estamos trabajando en HDR, ¿no monitoreas con 709? ¿Con qué monitoreas?
Pues lo lógico sería que monitoreas en HDR, y si puedes, o sea, en realidad es como bastante Pero ya va a factible. ser que mi Arri va a tener ahí HDR para monitorearlo. Ajá, y bueno, no solo eso, o sea, lo tiene, pues, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay Ace SG, por ejemplo, en la Sony, sí, la Penis 2. Venice, perdón. Hay un flujo de Aces, que eso hace que tú puedas ir como incluso desde todo lo más Con amplio Aces hasta puedo abajo. monitorear ese al HDR. Ajá, y lo puedes ver en HDR, Ok. exactamente, ya con el Aces. El Aces es un espacio teórico de color que supera a todos, o sea, es mucho más amplio que el Rec 2020 y todos, o sea, O sea, el Aces es más grande que el es HDR, más ¿no? grande que el HDR, Sí, sí. exactamente. El Aces es como un espacio teórico, no lo podemos ver ahorita, pero completa totalmente el espectro de visión humana. Entonces sí, por supuesto. No, Hola, a ti. buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto al flujo ya hablando de Sony, hablando del flujo de trabajo de Sony, ¿tú qué opinas al respecto? Porque se ha visto que está mejor el S-Gamut sin cine, da un poquito más de color, en cuanto a las cámaras Sony o las hermanas pequeñas que son las FX6, las FX3, ¿tú qué opinas al respecto? Porque ya ves que el HLG es un HDR, pero ya hecho, ¿no? Entonces Sí. tienes que ponerlo en Slot 3, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, mira, del esgamut y digamos, son espacios de color internos, ¿no? Pero no afectan, digamos, o sea, realmente tiene que ver con cómo esas cámaras capturan el color y la curva que está hecha, que también tiene que ver con eso, está específicamente diseñada para esa cámara, ¿no? Entonces, si la del fabricante te recomienda trabajar en esa, es lo que tienes que hacer, ¿no? El asunto del S-Gamut y el S-Log de Sony son muy buenas curvas y muy buenos flujos. Y en el caso, por ejemplo, de Laces, yo sí diría que es superior a cualquier cosa ahorita, incluso desarrollos de ARRI, eh, porque está pensado como para cruzar todo, ¿no? O sea, está indexado todo dentro de ese espacio. Entonces, bueno, no es que tengas más color porque hagas un S-Gamut que otra cosa. Por eso decía lo de la profundidad de color. Eso importa más en el sentido de qué tantos colores puedas registrar. Es que si una cámara Sony te captura en S-Gamut o lo que tú quieras, 10 bits y tienes otra que captura en 12, aunque estén usando el mismo, el 12 bits va a capturar mucha más información de color, ¿no? Entonces eso pesa mucho más que digamos, el desarrollo tecnológico específico, ¿no? De cada uno. Y que eso, te digo, insisto, tiene que ver con cómo están construidos los sensores de cada cámara, ¿no? Por eso se construyen curvas específicas para cada sensor. Gracias. ¿No? ¿De qué? Sí, sí, adelante, adelante. Que cuando decías que el 444 también es comprimido, pues entonces, ¿cuál es el que hay que usar si no es comprimido? O sea, Bueno, pues, yo lo que recomiendo a la 444. hora de la captura, pues sí es definitivamente el RAW, ¿no? Y de hecho el otro día tenía como una discusión justo Pero en el el. RAW va en 4.4 Apple Progress, ¿o no? Ajá, ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, justo eso es lo que alguien me decía. Pero Apple tiene un RAW que es 444, ¿no? Y de aún así, y sí me puse a hacer mi tarea y me puse a investigar lo que decía la gente y que lo había probado, sí hay una pérdida. O sea, es mínima, pero contra un RAW, digamos, sí hay una pérdida chiquita. O sea, es una pérdida menor, ese Pero sí es ¿cómo cierto. almacenas el RAW así, en el, digamos, Pues flujo de trabajo? en el dado caso de que no tengas otra, y si tienes el Apple RAW, está bien, o sea, no es que esté mal. ¿Ya conociste el nuevo Arricore No, 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 de la no, no me ha nueva tocado Alexa trabajar. Extreme? Pues es como la mitad de pesado que el Apple Progress 444 y el doble de grande. Pues está súper bien. De hecho, justo lo que sí me tocó trabajar era con esta compresión que tenía Rhino, o sea, antes de justo eso, que comprimía el material a la mitad y que no realmente lo estaba comprimiendo, sino solamente lo estaba reorganizando y que la gente no entendía y los fotógrafos les tenía que decir, no se pierde nada, nada más es hacer un proceso extra de reorganización de los datos. Ajá, porque decías, no, ya lo perdió la mitad, ¿no? Y todo el mundo se ponía muy nervioso. Yo hice pruebas exhaustivas con eso, con fotógrafos y todo, para que vieran que efectivamente no se perdía absolutamente nada y que era un desarrollo tecnológico brutal. Y pero eso sí no me ha tocado trabajar con el nuevo, eso sí. Sí, 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 sí.
Oye, ¿has tenido alguna experiencia de algún proyecto que se haya filmado en SDR, digamos Harry Raw, y en el proceso de postproducción se haya decidido expandir el HDR? Más bien se monitoreó. Ah, exacto. Ajá, justo. Hola. Sí, sí, justo a eso me refiero, como que todo la Sí. luz y el monitoreo y todo, Sí, se todo haya, fue se haya hecho. visto así y Ajá. luego se haya Todo fue desdoblado. hecho en este caso y en todos los otros casos, porque si se dan cuenta, yo he estado hablando como de que las películas no lo tenían tan claro, perdón, las películas no tenían tan claro que iban a acabar ahí y fue nosotros que les dijimos, no te va a costar más y los convencimos en todo ese rollo. Entonces todos, realmente los casos que hemos trabajado acá, excepto el último, que ya fue la segunda película de ellos, que ya sí dijeron, ah, no, sí, nos funcionó, poca madre, vamos a hacerlo desde el principio bien, y que se hizo todo en HDR. Las otras 5 fueron películas que no lo tenían contemplado y que ganaron todo eso de trabajar después así. O sea, no se tiene que hacer, obviamente sí te beneficia hacerlo, porque entonces si ya lo tienes súper planificado, ya sabes dónde vas a poner estas cositas y vas a jugarle más, ¿no? Pero de todas formas, pues la realidad es muy amplia y tú puedes jugar muchísimo con los 16 stops que pueda tener una cámara, ¿no? Y con los 16 bits que pueda capturar, por ejemplo, una Alexa, ¿no? Entonces, ya con tener esa imagen, tú ya puedes llegar y jugarle, aunque no lo hayas monitoreado así, ¿no? Muchísimo. Sí, eso es real. Sí, 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 y ahí tendríamos que ver qué tanto ya está cambiando un poquito eso, ¿no? Porque cada vez se hacen más baratos los monitores HDR y bla, 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 ¿no? O sea, esta tele es una tele que yo les decía ayer vía antier, a César Gutiérrez, ¿no? Y me decía, ay, tengo justo ese, porque estoy haciendo unas pruebas de corrección de color. Este es un monitor que mucha gente usa para corregir color en Rec 709, pero también tiene unas capacidades súper grandes de, este, de HDR, como ya vieron ahorita. Entonces, este es un monitor que cuesta ahorita como 25,000 pesos. O sea, realmente ese, si te lo llevaras o algo similar, te funcionaría súper bien, incluso en algo más pequeño. O sea, se están abaratando cada vez más. Entonces, yo creo que también es una cosa que se está derrumbando, ¿no? O sea, sí es cierto que no te van a. Y a lo mejor también tiene que ver un poquito con cierto malpraxis, pero vamos, o sea, te la compro que a lo mejor sí es más barato tener un monitor SDR, pero, ajá. Ahora, la otra también es cierto que si tú tienes súper claro a dónde vas a terminar y ya sabes más o menos cómo está la dinámica, sí podrías tener los scopes trabajando en HDR y no necesariamente tener un monitoreo HDR, ¿no? O sea, los scopes se pueden setear en HDR, o sea, en esa luminancia, y que tú digas, ah, mira, ahí está donde yo quiero esa luz, en los 800 nits, lo que quieras, ¿no? Con scopes, ¿no? Por eso decía este señor Dolby que los scopes son una herramienta necesaria ahí. Entonces eso te permitiría a ti mapear la imagen en HDR sin tener necesariamente un monitor HDR. Oye, yo te quería, bueno, agradecer, la verdad me encanta aprender más siempre. Yo te quería contar una experiencia que fue desastrosa de mi punto de vista. Hice una serie para Amazon, documental en una cárcel, con una directora muy prestigiada y ya sabes, el presidente dice, sí, pide lo que quieras. Ah, bueno, ya no, que vamos a hacer esto. No, no, tienes que usar la avenida. Ah, bueno, entonces tú dime cuál cámara mejor. Y después de eso hicimos las pruebas. Después de hacer las pruebas, me dijeron, no, no puedes usarla ni en 6. Ah, concho, entonces, ¿para qué traes un Mercedes si lo tengo que usar como bocho, cabrón? Le digo, no, pues no, aquí ya hay las pruebas, entonces bueno, ya. Igual empezamos, hicimos unas pruebitas para que no hubiera grano y cosas así. Todo fue en estándar, digamos, ¿no? En estándar y filmamos. Yo pedí un DIT, obviamente que pues también no había DIT. Yo sí puso como el waveform y ese tipo de cosas además. Ah, super. Y fue Sony. Bueno, el caso es que cuando llegamos a la corrección de color, ya con los capítulos no terminados, pero casi, yo empezaba a ver y lo veía súper raro. Y me dijeron, no, es que ya lo convertimos a HDR. Y yo, órale, entonces sí, no es exigencia a la plataforma. Ah, bueno, entonces, digo, se ve muy bien, le digo. Sí, no, yo hice todo lo otro, no está Sí, bien, sí. como viene bien el material, pues se Claro. ve estupendo. Ya hicieron el picture log, de algún el primero, se corrigió.
monitor ya, y ya te todo el entendí. mundo llamándome por teléfono, es un desastre. Así se veía todo 18 lechoso horrible, personas. sí, claro. Yo decía, esto no es lo que yo vi, ¿no? Este, Bueno, a ver, perdón, mi comentario para terminar es Sí, que, sí, sí. claro, lo que estaba pasando es que yo lo veía de pelos ahí en el HDR y la gente no tenía como verlo HDR, entonces veían en HDR, pero lo estaban viendo en estándar y se veía las Sí. caras magenta. Olvídate, Ahora, ya, el payaso, ya hice te hice el súper Tony, entendí. hice el payaso. Sí. Todo el mundo me llamó, yo le hablé al productor, me dice, no, perdona, perdona. Entonces Ese ordenó es- el desastre y la verdad que al final, yo no sé si tu conferencia la hablas como de la gente de postproducción, como etcétera. Pero yo como fotógrafo tengo una chingo de preocupaciones que no tienen que ver con la emoción, con el contar historia, con otras cosas más que los, perdóname, no me acuerdo ni el nombre de las lucecitas tíneas, como nits. le llamaste, ¿no? Yo la verdad que ando en otra cosa y sí tengo la técnica atrás, en la espalda, sí sé lo que estoy haciendo. Y Sí, ya claro, viene claro. de base y está todo como en regla. Pero fue un desastre, la verdad. Y yo sí soy abierto a tener, como no, a querer tener un trillón más de colores, pues por supuesto que sí. Entonces, si tú hablas como vos, productor, lo que te diría, mira, si haces una serie, yo tengo a alguien como tú al lado, tú encárgate toda esta pelotudez y yo me pongo aquí y yo voy a estar feliz de tener a alguien al lado. Sí, ese Pero la es verdad lo que que es yo un te iba a tema que decir. me pasa. Entonces, fue un desastre el HDR, no porque yo lo viera feo, sino que porque todo el mundo lo vio feo, ya está, no, este güey fotografía mal, se hace un nombre, es todo un enredo, ¿eh? Un enredo que al final te dice, pinche, y de repente salen por el, no sé, no sé, Sí, ¿no? no, te Y entiendo. no tiene que ver con la fotografía. Entonces, ahí Sí, yo no, de digo, acuerdo. puta, ¿qué pasó Pero con el...? la culpa no es del HDR, o sea, la culpa ahí es del postproductor. Te voy a contar una historia así como rápido que justo estábamos con nuestras vecinas ahora en la expo que está las chicas de apertura y me estaba contando pues de estas historias que ellas tienen como de pues de machismo y de estas cosas, ¿no? Entonces me decía que había ido a una casa de post, no voy a decir nombres, aunque sí nos lo dijo. Este, no queremos quemar a nadie ahí. Pero sí decía, es que me engañaron, me dice, ¿no? Me la pasé súper mal porque me engañaron y me dijeron que mi material estaba mal. Y yo, que no tenía mucha experiencia, era mi primer película, o su segunda película o algo así, ¿no? Dije, no me puse tan necia como porque me dijeron, es que tu material está mal y viene mal y no sé qué, y ya habían hecho yo un proceso mal. Y como que lo que querían era, según a su entender de ella, era cobrar un proceso extra como para corregirles el supuesto error. Y entonces estaba en lo mismo que tú. O sea, decía, todo el mundo me habló, me dijo, no sabes qué estás haciendo, qué horrible está esto. La terminaron corriendo, que fue la verdad algo muy extremo. Pero eso no es culpa más que de la casa de post, que fue súper... Ajá. Y ahora lo que tú estás mencionando es una cosa que se evita con algo que se llama color management. Ahorita, como se dieron cuenta, aquí se ve muy bien, porque el QuickTime tiene metadata para hacer color management. Entonces, ¿qué pasa con el color management? Así funcionan las plataformas, pues, ¿no? Y también el YouTube y Vimeo y Frame.io y así reciben un material y tiene un sello digital que dice esto es HDR. Y si yo lo paso en una tele SDR que no puede reproducir eso, va a convertir. Va a decir, ok, para eso es la metadata del HDR10 o del Dolby. Va a decir, ok, yo tengo este material en esta luminancia, tu monitor solo llega a esta, tiene este espacio de color, te lo convierto. Ese es el rollo del color management. Ahora, sí tenemos que tener cuidado como postproductores que la gente que lo vaya a ver, lo vea en un entorno color managed, ¿no? O sea, pero eso es una labor del postproductor. Sí, 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 sí. Y te digo, o sea, si tú lo mandas por YouTube, ese color management es automático, ¿no? O sea, lo que pasa es que YouTube no es seguro. Frame.io, que yo te puedo decir que 2 de las películas que te mencioné se hicieron a distancia con color management de Frame.io y era preciso como la madre. O sea, funcionaba perfecto. O sea, como que llegaban y movíamos bien poquito, pero ellos ya venían con una claridad súper grande de haber visto la película un montón de veces en Frame.io con un iPad. Y eso es un flujo porque no había como súper mucho varo para mandarles un monitor y así. Y lo encontramos y lo probamos y lo vimos y les funcionó perfecto y cuando regresaron. No, en esta no fue, en otra, en una que se llama Alters. Pero con los mismos productores, de hecho, justo la otra que les decía que también ya se fue haciendo así desde el inicio. Entonces, ese color management sí
lo tratas bien y lo entiendes y le dices a la gente, mira, este es el entorno, esto es bla, 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 es así. Yo he hecho producciones con Amazon que tienen que ver con ese color management, que también nos dicen, vamos, desde los proxies ya van a ir en HDR y bla, bla, bla. Pero sí tienes que decirle a la gente, porque no están muy acostumbrados a que tiene que ser esto. O sea, si lo ves fuera de este entorno, va a haber un problema, ¿no? Entonces sí trata de verlo dentro de este entorno. Y yo me preocupo como postproductor, ¿no? En decir, bueno, a ver cómo lo vas a ver, porque si no me dices cómo lo vas a ver, yo no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, a ver, a veces tengo que, con muchas personas, decirle, a ver, pero explícame cuál es tu compu, enséñame una captura, a ver, no, sí tienes esa posibilidad. No tienes esa posibilidad, te mandamos algo para que lo puedas ver, ¿no? Pero es fácil, pues, o sea, el rollo nada más es cuidarlo, pero lo mismo que me decía alguien así de, es que en mi tele se ve horrible, pero es que si le pones el perfil de color de fútbol, se va a ver horrible, o sea, está bien feo, o sea, eso es para decir que se reviente todo así horrible, ¿no? Tienes que cuidar eso, pues, o sea, también llega un punto en el que también uno tiene que decir, bueno, ok, o sea, no podemos controlar todo, ¿no? Pero sí tenemos que hacer lo posible, ¿no? O sea, y eso es por eso digo que es la labor del postproductor, 100%. Claro. Con un iPad de última generación podríamos tener en HDR, ¿no? 100%. Correcto. 100%. El Con iPad, nada más. el iPad Pro, desde yo tengo uno ahí que tiene ya casi 3 años. El iPad Pro desde hace casi 3 años tiene 1200 nits, que excede incluso lo que tiene este. Tiene un espacio de color que excede el DCI, o sea, es un mejor monitor incluso que esa pantalla. ¿Y ahí tendrías que tener alguna consideración para el luz de los proxies o algo en ese sentido? Yo recomendaría justo como que si deciden, por ejemplo, o sea, híjole, no recomendaría que si es una producción independiente 100% y no hay mucha capacidad de controlarlo, los proxies se fueran a HDR. Yo sí diría que los proxies tendrían que ser SDR. Los proxies SDR. Sí, o sea, como por si no hay una posibilidad como de cuidarlo así al 100%, porque los de Amazon, por ejemplo, o las plataformas son canales en ese sentido, así como de, no, es que esto sí, bla, 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 y si alguien se sale, pues es ya de verdad porque tiene mucha necedad, ¿no? Pero el rollo con las producciones más independientes es que de pronto no hay tanto cuidado, ¿no? Y sí se puede ver el proxy en SDR, ¿no? Siempre y cuando sepamos, ¿no? O sea, que tú estás haciendo una planificación hacia el HDR, ¿no? Sí, correcto. Ajá, O sea, ya vuelves a ver el HDR, la corrección de color. ajá, exacto. Sí, es correcto. Ajá, exacto. Pues sí, porque al final del día también me ha tocado mucho ver como que los mismos editores hasta le quieren andar moviendo la corrección y bla, 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 y es como el viejo oeste de pronto los proxies. Sí. Oye, y para algo de mucho de Visual Effects. No, pues súper apoyadísimo, la verdad ayuda muchísimo, o sea, hacer cosas en HDR. ¿Por qué? Porque incluso el ACES como tal, ya estar en ese flujo como nativo, porque nosotros para hacer HDR siempre entramos como por el canal del ACES. Y ACES es un espacio que para los VFX es una bendición, o sea, una súper bendición. O sea, yo que he trabajado como en VFX desde tantos años, antes del ACES, la verdad es que yo sí sufría, cañón, así como nunca sabía bien cómo se iba a ver mi efecto y siempre estaba nervioso y siempre decía, uy, ya voy a llegar a verlo en la sala de corrección de color, Dios mío, no puede ser. Pero con ese siempre estoy seguro de que voy a ver. Pero entonces, ¿qué onda con los proxies? O sea, los haces para editar y ya nomás separas las cosas de Visual Effects y si las trabajas en exacto, HD. 100%. Sí, ya cuando llegamos a ese punto, ya llegamos, o sea, yo les paso como el shot, ¿no? Para eso. Hay que separarlo, Y ya hay que les digo, separarlo. oye, ¿sabes qué? Mira, es este espacio con estas características y bla, 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 a ti te va a convenir mucho porque incluso en estas películas que les menciono hay varios shots VFX en distintos momentos de distintas de ellas. Y ya cuando llegamos y hablamos y vemos, ya ellos lo ven y es muy nativo, por eso insisto que el ACES es como que la bendición de la vida, porque ellos ya pueden verlo, o sea, más o menos como quieran, ¿no? No sé si hay alguien más por allá. ¿Ya se cargó ese? Hola. Nada más para como complementar justo de lo que se está hablando, una experiencia personal que tuve
haciendo DIT para una plataforma en el 2022. En ese entonces el DP quería pues todo monitoreado HDR, etc., ¿no? Digamos como debería ser en forma. Desafortunadamente la empresa que llevó la post no pudo tener como el equipo a tiempo. Entonces pues me mandaron así como que con lo que había, básicamente. Pero afortunadamente hubo como que un buen entendimiento con el DP, con la gente de la casa postproductora, y lo que dijimos, vamos a hacer esto con ACES, vamos a usar nuestros scopes, vamos a revisar que todo esté correctamente expuesto, y aunque nunca tuvimos esa opción de verlo en HDR en el momento, la serie salió bien para plataformas en HDR10. Todo, digo, evidentemente por acá lo decían, lo ideal sería haber tenido el monitor, estar viendo desde el principio. Y lo comento porque creo que esa va a ser como una opción ahorita del lado independiente, ¿no? Donde igual no podemos pagar esos monitores HDR, aunque como bien dices ya hay opciones viables, pero que no sea una excusa, ¿no? Es que no puedo monitorear en HDR, no me alcanza para un iPad Pro, no sé, lo que sea. No importa, o sea, si tenemos el ACES, que nos da nuestro marco teórico, por así decirlo, en la parte visual, y aparte tenemos el cuidado básico como cinefotógrafos de exponer, de usar nuestros scopes, es muy fácil pasar a la siguiente etapa ya en la casa de post. Y bueno. De acuerdísimo, 100%, Momo, 1000%. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, pues les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan estado aquí. Gracias.